Rodríguez, en tus manos. Ella está quebrantada de salud, Señor, y te pedimos que por favor tú pongas tu mano. Ella tiene esa al Señor, pero para ti no hay nada imposible. Tú puedes, Padre, tocar los cuerpos enfermos, porque tú eres sanador, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, a ella, y te pedimos por las peticiones de los hermanos que las están presentando en este momento. Tú conoces cada una de las peticiones y sabemos, Señor, que tú siempre nos contestas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Gloria al Señor. Yo creo que los niños tienen clase porque se tienen que preparar para el domingo. Entonces vamos a pedirle a los niños que pasen a su clase. Y nosotros, los adultos, nos preparamos para que Dios nos bendiga con su palabra. Amén. Gloria a Dios. Estamos en Éxodo. Ahora vamos a estar un buen tiempo en Éxodo, como estuvimos en Génesis. Pero de esa manera nos vamos a familiarizar bien con Éxodo. Gloria a Dios. Dígale al que está a su lado, bienvenido. Dígale, bienvenido. Dígale, welcome, welcome, welcome. Gloria a Dios. Gracias, hermano, Dios lo bendiga. Gloria a Dios. Vamos a orar para que Dios nos inspire en su palabra. Señor, también te pedimos que por favor nos ilumines, que al abrir el libro, al abrir tu palabra, esta palabra sustente, que esta palabra, Señor, nos sacie. Necesitamos, Señor, tu palabra, porque sabemos que al estudiar tu palabra nosotros somos fortalecidos en el hombre interior por tu espíritu, porque estas palabras son espíritu y son vida. Gracias, Señor, porque ya sabemos que al hablarlas se produce en nosotros la vida, el que las habla y el que las oye. Por eso tu palabra dice en Apocalipsis que el que oye, el que lee, el que habla, Señor, tú lo bendices. Señor, gracias porque sabemos que una vez más nos vas a bendecir con tu palabra en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Hoy vamos a hablar de la preparación del Salvador, la preparación del Salvador. ¿Se recuerdan ustedes que en el capítulo 1 el pueblo de Israel estaba esclavo? Amén. En el capítulo 1 está esclavo y por el otro lado estaba Faraón quería matar los bebés que les nacieran a las hebreas, ¿verdad? Él dio orden que mataran a todos los varoncitos que les nacieran a las hebreas. Ahora, noten ustedes que debido a que Dios sabe la condición de su pueblo, o sea que Dios sabía cuál era la condición del pueblo de Israel, y debido a esa condición que se encontraban ellos como esclavos, Dios estaba preparando su Salvador. Amén. ¿Verdad? Es bonita la historia, pero lo que está escondido debajo de la historia es lo que más nos bendice. Amén. Entonces, queremos notar algo que Dios hace. Y tenemos unas lecciones, yo no sé si me las pueden poner, o tenemos la lección de hoy, y la lección de hoy tiene 5 puntos. Vamos a estudiar uno por uno de esos puntos, porque Dios tiene una manera de preparar al Salvador. Dios preparó un Salvador para su pueblo. Si queremos aprender bien la palabra de Dios, nosotros tenemos que ir despacio, estudiándola y dándonos cuenta que todo lo que Dios permitió al pueblo de Israel es solo una sombra de lo que Dios quiere hacer con su iglesia.
así como Dios nos muestra que su pueblo de Israel estaba esclavo, así también nosotros estábamos esclavos. Así como Dios saca a su pueblo de Israel de la esclavitud, así también nos saca a nosotros de la esclavitud. Entonces, para la preparación del Salvador, Dios usa una forma. Y veamos cuál es el primer punto, que Dios prepara al Salvador a través de la vida femenina. Amén. Las mujeres deben sentirse muy bendecidas, porque Dios prepara al Salvador a través de la vida de la mujer. ¿Se recuerdan de Génesis 3:15? Cuando Adán pecó. Vamos a ir a Génesis 3:15 y luego vamos a regresar a la manera en que Dios prepara al Salvador usando la vida femenina. Amén. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Cuando el hombre cayó, Dios dijo que iba a poner enemistad entre la serpiente, el diablo, y la mujer. Y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Ah? Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea que la mujer le iba a dar un golpe certero al diablo en la cabeza y a la mujer solo le iba a morder el calcañar, ¿verdad? Entonces notemos que en Éxodo 2, porque para entender que Dios usa la vida femenina, nosotros tenemos que leer el capítulo 2 del versículo 1 al 10, pero vamos a entender qué significa que Dios usa la vida femenina para preparar al Salvador. Entonces vamos a leer Éxodo 2 del 1 al 10 y quiero que vayan poniendo atención. Dice, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, ¿verdad? Fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquía de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Una mujer es la que da luz. Una mujer, la hermana de la que dio a luz, se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. ¿Por qué no dice que un hombre se puso a ver qué le acontecería? Quiero que ustedes vean que Dios usa la vida de la mujer para preparar al Salvador. Verso 5, 6. Y la hija, ¿por qué no el hijo? ¿Por qué no el hijo? Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río y paseándose, ¿por qué no los mancebos, sus doncellas? Por la ribera del río, vio ella la arquía en el carrizal y ¿por qué no envió un criado? Envió una criada a que la tomase. Versículo 6. Y cuando la abrió, vio al niño y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana, ¿por qué no el hermano? ¿Se dan cuenta que la Biblia está arreglada? ¿Se dan cuenta que Dios tiene arreglada la Biblia? Porque Él quiere demostrar que el Salvador viene a través de una mujer. O sea que la vida de salvación viene a través de una mujer. Iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe a este niño. Verso 8. Y la hija de Faraón respondió, ve entonces, fue la doncella y llamó a la madre del niño. A la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó
y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Gloria a Dios. Entonces, veamos cómo el Espíritu Santo usa la vida femenina para que Dios tenga un Salvador para su pueblo. Cuando Cristo vino aquí a la tierra, ¿quiénes fueron los que lo ayudaron para que Él desarrollara su ministerio? Las mujeres. Entonces hay algo bien importante que nosotros tenemos que entender. ¿Por qué Dios usa a una hija de Leví? ¿Por qué la hermana del varoncito lo tiene que esconder? ¿Por qué una esclava de la hija de Faraón? ¿Y por qué la hija de Faraón? ¿Por qué Dios usa este método? A ver, ¿quién de ustedes me puede decir por qué Dios usa ese método? ¿Qué es lo que Dios nos quiere mostrar? ¿Ah? ¿Quiere mostrarnos su iglesia, dice Gilma? A ver, ¿quién más? ¿Por qué Dios, para producir un Salvador, nos pone la figura de que lo produce a través de la mujer? Porque produce vida, porque es nuestra ayuda idónea. Bueno, ya todos están haciéndole propaganda buena a las mujeres. La esposa de Cristo. Gloria a Dios. Fíjense que si nosotros nos damos cuenta, vamos a ver Filipenses 4:22. Leamos Filipenses 4:22 y estamos solo en el primer punto, que Dios usa la vida femenina para preparar al Salvador de su pueblo. Al Salvador de su pueblo. Pero leamos algunos versículos. Filipenses 4:22. Dice, todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César. Cuando uno lee la Biblia pero no le pone atención, uno no se imagina nada. ¿Cómo puede ser que Dios haya preparado a Faraón y a su hija? ¿Cómo puede ser que tiene control del mundo, pues, para que nazca su hijo? Por ejemplo, en la casa de César había una iglesia. Y tanto César como Faraón, estamos hablando de los reyes del mundo. Yo quiero que ustedes se den cuenta que a veces uno no pone atención, pero ¿cuántos de ustedes saben que alguien tiene Dios en la Casa Blanca? A Donald Trump, pero aparte de Donald Trump, tiene que tener por ahí un José, tiene que tener un Daniel, porque la realidad es que el que gobierna es Dios. Pero yo quiero que ustedes noten pues cómo maneja Dios toda la situación. Porque así como Pablo nos dice que nos mandan saludos los que viven en la casa de César y son santos. Los santos os saludan y especialmente los de la casa de César. Entonces reciban saludos los de la casa de Faraón que estaban cuidando al Salvador. Noten ustedes entonces que la realidad es que nosotros, si no nos concentramos en la manera que Dios maneja todos sus asuntos, nosotros ni siquiera sabemos qué es lo que está haciendo. Pero Él provee una hija de Leví para que lo conciba, para que lo crea, o que lo críe y lo nutra. Fíjese, una hija de Leví. Ella lo tiene que concebir, ella lo tiene que criar y ella lo tiene que nutrir. Pero luego la hermana es la que tiene que verlo para dónde se va. O sea que
aparte de que Dios usa a su iglesia, porque ese es lo importante entender, que Dios usa a su iglesia para dar a luz, ¿verdad? Pero también usa a su iglesia, como dijo Gilman ahí, la pura iglesia se ve, dijo Gilman, también usa para que le demos dirección a los hermanos, pero también usa a una esclava porque tenemos que ayudar y servir a los hermanos. ¿Verdad que sí tiene sentido la palabra del Señor? Porque de ninguna manera van a ser el Salvador si Dios no nos usa a nosotros como la mamá, como la hermana, como la nodriza, como la esclava y todavía más, como la hija de Faraón. Ahora, ¿cómo podemos entender? Porque la hija de Faraón lo tuvo que enseñar en las letras de Egipto, porque dice la Biblia que Faraón llegó a ser un gran hombre, y cuando dice gran, es que era un hombre riquísimo y bien preparado. O sea que a veces nosotros, debido a que algunos de nosotros somos flojos para estudiar o haraganes para estudiar, creemos que no hay que estudiar, pero gracias a Dios que al venir aquí a Estados Unidos, ustedes se dan cuenta que aquí en Estados Unidos, aquí viene gente de puro rancho, que ni siquiera sabe leer y escribir, y aquí sus hijos los manda a la universidad. ¿Por qué? ¿Por qué no hacemos eso en México? ¿Por qué no hacemos eso en Guatemala, solo los ricos? Porque allá no hay oportunidad para los pobres. Y no voy a hablar de política, pero la realidad es que los países latinos no le dan oportunidad a la gente. O sea que allá ni siquiera se dedican a cuidar los niños. Por ejemplo, usted puede ver documentales de los países latinos, viven en la extrema pobreza. Los niños están desnutridos todos, por eso no crecen. Porque los niñitos no los examinan. Es más, las mujeres no van ni a la clínica para que las examinen cómo le está creciendo el niño. Lo único que saben las pobres es que cuando ya les nació su niño, les nació enfermo y esto y aquello, porque no hubo un seguimiento, no hubo un médico que los esté controlando y los esté ayudando. Entonces notemos pues que todo, como iglesia, por eso usted va a darse cuenta que como iglesia, no solamente tenemos que estar preparados en lo espiritual. Yo le digo a los jóvenes siempre, ustedes todavía están jóvenes, y si todavía pueden estudiar, estudien, porque, mire, es que se me vino el dicho de, el que nació para maceta del patio no pasa. Y Dios quiere que todos nuestros hijos estudien. Todos nuestros hijos estudien. Por eso yo les digo siempre a los jóvenes, ¿para qué se van a casar tan jóvenes? Adquieran su carrera, estudien y aprendan y luego se casan. No van a estar conformes de ser los que cortan la grama. Tienen que, después de cortar grama, hay que ser el dueño de la compañía que corta grama. Después que son dueños de la compañía que corta grama, dueños del almacén que vende las máquinas para cortar grama. Después, o sea que todos nosotros, de acuerdo a la palabra de Dios y de la manera que Dios nos pone a Moisés, Dios nos muestra que él era una persona que vino el cuidado para él, porque él iba a ser un salvador. Y para que el Salvador fuera preparado, Dios usó la vida femenina. Ahora, ¿qué significa que Dios a nosotros nos quiere usar como mujeres? Porque esa es la realidad. De estos mensajes no le va a predicar a usted ninguno si no entiende la Biblia. Pero yo le demuestro a usted que todo el capítulo 2, mujer, 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 ¿para qué? Para que nazca un Salvador. Entonces nosotros tenemos que entender que la razón por la cual Dios nos pone como mujer para que nazca a través de nosotros el Salvador y que sea un Salvador de esa categoría como Moisés. O sea que nosotros, todos los que, empezando con nuestros hijos, tenemos que prepararlos como prepararon a Moisés. Si queremos que sean los que continúan el legado de nosotros de ser cristianos.
¿verdad? ¿Saben por qué nos pone como mujer? Porque es una vida que depende. No es una vida independiente. El hombre, Dios no nos pone hombres porque los hombres nos creemos muy independientes. ¿Sí o no? Los hombres nos creemos muy independientes. Y por eso, y en cambio en la Biblia la mujer la pone Dios como dependiente. Ella depende de su marido, ella está bajo la cobertura de su marido, ella tiene que someterse a su marido. Por eso no es tanto que el Señor nos quiera mostrar otra cosa, pero gloria a Dios por la mujer, como dijo aquel, bendita las mujeres, amén. No, y cuidadito el que hable mal de ellas, porque se las ve serias, se las ve negras, no hay comida, ni nada, ni nada. ¿Sí? Ni siquiera para dormir, no puedes dormir viéndola, ella mira para otro lado. El énfasis en Éxodo capítulo 2, yo quiero que tú te des cuenta, es que el papel de la vida femenina es bien importante para el cumplimiento del propósito de Dios. Ese es el énfasis que Dios, mire, nos hace énfasis. Por eso nos habla de una hija de Leví, de una hermana de la hija de Leví, de una esclava, de la hija de Faraón, y nos pone esas 4 clases de vidas para que nosotros entendamos la lección que el Salvador solamente puede ser preparado cuando nosotros nos dejamos usar como una vida dependiente. Cuando dependemos de Dios totalmente, entonces Dios nos usa y tenemos que cubrir muchas áreas. No es una sola área la que nosotros como iglesia cubrimos. Por eso usted se da cuenta que en la iglesia se les enseña a todos a aprender cosas que tenemos que aprender. Mire, por ejemplo, el punto número 2, si me ponen el punto número 2, porque Dios produce al Salvador a través de la vida femenina, pero también a través de aprender la sabiduría de los egipcios. Aprender la sabiduría de los egipcios. Ninguno de nosotros debe de estar conforme en un trabajo donde nunca sube. Nunca. Si usted tiene 20 años de estar trabajando en un lugar y todavía a usted le pagan lo mismo, algo le pasó a usted se estancó. Pero nosotros como hijos de Dios nos podemos quedar atrás. Ya cuando tú sabes hacer un trabajo y todo, busca y pon tu compañía igual a la que tiene el patrón, por lo menos haz eso, pero tú no puedes estar trabajando con tu patrón 40 años, hermano. Tienes que prepararte, tienes que aprender la sabiduría de los egipcios, las muchachas se tienen que hacer doctoras, las muchachas se tienen que hacer profesionales, porque si el marido le sale mal, ella sabe trabajar. Pero hay muchachas que no saben hacer nada y cuando el marido le sale mal, ellas se mueren junto con el marido. Las deja el marido y ¿qué pasa? No saben ni defenderse. No, si hablar de esto, la Biblia dice que hay que aprender de la sabiduría de los egipcios. Yo he tenido todo el tiempo eso y tal vez me juzguen, pero siempre les he dicho. Y felicito a los hermanos que vienen de rancho y que le exigen a sus hijos que estudien. Porque yo soy así siempre. Yo le digo, usted tiene que estudiar porque la responsabilidad suya es estudiar y prepararse. Si la responsabilidad mía es trabajar duro para darle de comer y vestirlo y darle casa, la responsabilidad suya es estudiar y prepararse, pero no se va a quedar usted como tonta todo el tiempo. Tiene que prepararse. Las iglesias donde la gente hace caso a lo que Dios manda, porque Dios manda todas estas cosas, son iglesias bien bendecidas. Yo siempre les he dicho a los hermanos, y gracias a Dios que de unos años para acá mejoramos, pero no mejoramos lo que deberíamos de haber mejorado.
Yo les dije, hermanos, imagínense que tuviéramos aquí 4 doctores. Yo no tendría que estar pidiendo ofrendas. Los diezmos de 4 doctores, imagínate lo que haría en esta congregación. Solo con esos 4 diezmos pagamos la renta y le dan ayuda al pastor, y todo lo demás de los hermanos sirve para comprar un edificio grandote como queremos. ¿Sí? Pero si se conforman a estar ahí, el Salvador se produce a través de la vida femenina y se produce a través de aprender la sabiduría de los egipcios. Sí, de los mundanos. Tú ahorita pones vidrios y tienes socio. Pues tiene que llegar un momento que no más sociedad. Usted haga, aquí está su dinero, ponga el suyo y yo pongo el mío. Ay, el hermano Carrillo, miren lo que está. No, de verdad. Es más, la sociedad es puros líos, son puros problemas. No trabajaste todo lo que yo trabajé y bien que te llevaste toda la plata. ¿Sí o no? Pregúntenme a mí. Yo he trabajado en sociedad y lo que me ha pasado es que siempre he terminado sin socios. Sí, porque uno matándose y el socio solo. Sí. Está bien al principio, está bien. Ya se levantó. Ahora ponga usted su negocio propio. Hay muchachas que yo les digo, ¿y tú qué vas a estudiar? Para mamá. Si para eso no se estudia. Para eso no se estudia. Mi hija me conoce a mí, le digo, mi hija, yo siempre quise que usted fuera en su campo una doctora. Échele ganas otro poco. Ya cuando Iván se agarre otro buen trabajo, usted échele ganas otro poco. Y estoy esperando el doctorado de Beatriz. ¿Sí? Yo le dije, échele, échele. A través de aprender la sabiduría de los egipcios. La iglesia no puede ser, hermano, una entidad tonta. La iglesia no puede ser una entidad con gente que no se supera. La iglesia necesita gente. Mire, Dios no nos pondría todo esto en la Biblia. Leamos Hechos 7:22. Hechos 7:22. Para ver si está en la Biblia, pues lo que el hermano Carrillo está diciendo. Y después de Hechos 7:22 vamos a regresar al tercer punto porque quiero terminar luego para que no se enojen conmigo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y sus obras. Está en el Nuevo Testamento. A algunos a veces yo les caigo mal porque yo soy muy exigente. Por ejemplo, a veces hay pastores que yo les he caído mal porque digo, pastor, ¿y usted por qué no se prepara? Pastor, usted no va a ser un pastor mediocre, un pastor que, si todos los hermanos son haraganes, usted también de pastor, ahí solo emocionándoles. No, yo voy a la realidad, esto es real. Y no tengo no los emociono tanto, sino que lo real, yo voy a lo real, a la vida, ¿verdad? Y como a mí así me enseñó mi viejita, aunque no, ella solo llegó a sexto de primaria, pero ella me dijo, estudie muchacho. Es más, me decía, Patojo, estudie Patojo, porque ese es lo primero que usted tiene que aprender, a trabajar, y estudie y gradúese y hágase un profesional para que tenga que ofrecerle a su muchacha. Porque algunos, imagínense, no tienen nada que ofrecerle a la muchacha, pero bien que andan ahí viendo cómo se la consiguen. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Eh? Amén. Todos necesitamos. Y no hay que poner excusas de viejitos, porque yo a veces le digo a mi esposa, mija, a mí hasta me dan ganas de aprender algo más. Le digo, mira, estoy viejo, pero yo quiero aprender algo más. Y siempre estoy aprendiendo y preguntando y viendo y preguntando. Pero yo nunca me he conformado. A veces voy al diccionario y digo una palabra nueva que yo no sé qué quiere decir y ya la miro y digo, oh, ya sé qué quiere decir esto.
Entonces siempre debemos de estar bien enseñados en toda la sabiduría de los mundanos. No hay razón por la cual los cristianos no sean doctores, ingenieros, abogados, profesores, supervisores. Los latinos y mayormente cristianos. Aleluya. Qué lindo sería, ¿verdad? Que uno de aquí, de los hermanos de estos jóvenes, fuera el alcalde de Ontario dentro de 10 años. Qué bendición. Nos manda a arreglar las banquetas y todo. Claro. Sí. ¿Usted cree que no hay iglesias en ciudades que tienen esas bendiciones? Si el alcalde ahorita de aquí de Ontario, él es cristiano. Pues, pero hay que irle a pedir, ¿verdad? Pero como es gabacho, no le da nada a los latinos. Por eso solo los latinos respetan a los latinos. Pero yo siempre me pongo a pensar, Dios mío, Señor, qué bendición si todos nosotros nos preparáramos en la vida natural. Oh, yo le doy gracias a Dios por mis nietos, porque todos ellos tienen una mente brillante, hermano. Brillante, y son mejores que yo. Mis nietos salieron mejores que yo. Para estudiar, van cambiando y se van mejorando. Por eso decía el hermano Calderón, decía, todavía lo dijo el día que vino. Dice, Aura, dice, mi mejor alumna, dijo. Y me dijo un día, esa se lo dejó atrás a usted, me dijo. Abusivo, le dijo. No, los hijos lo superan a uno, ¿sí? Pero cuidadito, se nos quieren supermandar, ¿verdad? Porque les damos su coscorrón. Mire, qué bonito, ¿verdad? Porque para preparar al Salvador tiene que haber vida femenina y tiene que haber aprendizaje de cosas de los egipcios. Mire el punto número 3. Este casi no les va a gustar a muchos. Hay muchos que no soportan ser rechazados. Pero para preparar, para que sea uno salvador, tiene que ser rechazado. Moisés tenía 40 años, ya estaba preparado. De acuerdo al pensar de él ya estaba preparado, porque dice que a los 40 años él salió a ver y vio que se estaban peleando los hebreos. ¿Sí o no? Y le fue a decir, ¿por qué estás tratando mal a tu hermano? Y le dijo, ¿y quién eres tú para que vengas a ser mediador entre nosotros? ¿No te diste cuenta que nosotros vimos cuando mataste al egipcio? Y le dijeron a Faraón, los hermanos, para que uno sea un buen salvador, los usa Dios para que nos rechacen. Yo les quiero contar un poquito. Yo muchas veces le he servido a personas con todo empeño, con todo mi corazón, con todo respeto, con toda honradez. ¿Y sabe qué han hecho? Me han rechazado. Y le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Dios me está probando. Porque si algo es duro, es ser una persona íntegra, honrada, y que sirve con todo el corazón y con amor, y que los rechacen. Esa es una prueba para uno, pero eso lo hace a uno salvador. Está bien, ¿verdad? Que la vida de sujeción y la vida de dependencia Dios la usa para dar al Salvador, pero también, y que también nos preparemos en lo natural, pero también tenemos que estar preparados para ser rechazados. De otra manera no seremos reyes con Cristo. O sea que para que seamos los reyes con Cristo tenemos que pasar por los 5 pasos. Vamos por el tercero. 5 pasos y hoy no los voy a detener tanto para que sueñen con estos 5 pasos. Y no vayan a aflojar la mano con sus hijos. Exíjanles que traigan AES, puras AES, puras AES. Mi familia me conoce a mí, yo a todos mis nietos les pago por sus AES.
$2 por cada A. Y todos ellos están bien acostumbrados. Y yo le digo a mi esposa, ¿qué voy a hacer cuando ya estén grandotes? ¿Qué voy a hacer cuando me traigan las áreas de doctorado y todo? Y les voy a tener que pagar, ya no les voy a poder pagar $2. ¿Sabe cómo hacen mis nietos? En la refrigeradora de la casa, ahí ponen sus notas. Y, papito, ¿ya pasó por la refri? Todos los días. Ahora ya viene atrás la chiquita. Ya me va a aparecer, no le digan nada y ahí van a ver que por ahí va a aparecer con sus AES también. Papito, pero para mí es una satisfacción, para mí es un gozo que a mis nietos les guste estudiar. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque eso les va a preparar un futuro y van a poder ser personas responsables. Amén. Cuando uno no es humilde, a uno le golpean mensajes de estos porque hasta para prepararse bien hay que ser humildes. Porque lo que pasan muchos es de que no se quieren preparar y les golpea y dicen, eso no va conmigo. No va contigo, pero sí va con tus hijos. Y va con tus nietos y con tus bisnietos, porque lo que tú les dejes a ellos es lo que ellos van a disfrutar. Ese se llama legado. ¿Qué legado les dejas tú a tus hijos? Si yo era un tonto, yo no quiero que mis hijos sean unos tontos. Yo quiero que mis hijos se superen. Moisés tenía una carga porque los libertadores llevan una carga, es de liberar a sus hermanos. Él quería liberar a sus hermanos. Entonces nosotros debemos saber que es Dios el que prepara nuestros corazones para que nosotros sintamos carga por los demás. Mire tan bonito, no estoy, ¿cómo les dijera? No estoy tratando de impresionar a nadie con lo que voy a decir, ni quiero que se ofenda a nadie, pero los 18 intercesores que están allí en el Facebook, ahora ya no tienen tiempos ni para mandar fotos. Ahora el tiempo se les está yendo en hablar de Cristo, hablar de Cristo, hablar de Cristo, hablar de Cristo. Cuando usted está en un grupo de 18, le llegan 500 textos cada semana. ¿Cuántos ha tenido que borrar usted? A veces se le van 3 minutos borrando 240 textos en 3 días. En un mes usted va a tener 8,000, 10,000 textos. Pero vale la pena porque usted está orando por la gente, usted está llevando la carga. Los hermanos que están ahorita intercediendo están llevando la carga. Y ahora sí están camino a Reyes, porque ahora sí están sintiendo el dolor ajeno, ahora sí están sintiendo que hay que orar por otros. Algunos cuando ya le digan 500 textos a la semana dicen, se salió del grupo. Ya no aguantó, no va a aguantar. Y como meterle 500 textos a su teléfono se lo va a hacer más slow. Entonces tiene que estar borrando para que no esté slow y que tenga usted siempre velocidad para sus textos. Gracias a Dios, pueden decir amén. Rechazado por sus hermanos. Él llevaba la carga de liberar a sus hermanos y fue rechazado por sus hermanos. Si usted sigue leyendo, dice que él renunció a la posición del palacio. Imagínese usted qué tremenda la vida de un Salvador. Él vivía ahí en el palacio, tenía todos los lujos, era grande, dice la Biblia. Ser grande en Egipto era, hermanos, tener toda la preparación y todo el dinero que se necesitaba. Y él dijo, renuncio a eso por amor a mis hermanos. Renuncio a eso por amor a mis hermanos, dejo el palacio real, escojo la aflicción del pueblo de Dios. Mire, hermano. Dice que Moisés escogió la aflicción del pueblo de Dios. Veámoslo en Hebreos 11, 25, 26. Hebreos 11, 25, 26. Y regresamos al cuarto punto. A su nombre. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios
que gozar los deleites temporales del pecado. Él escogió mejor ser maltratado con el pueblo de Dios. ¿Ya escogiste tú ser maltratado con todos los hermanos? Yo ya lo escogí, ya me decidí. Yo tengo una meta, es sufrir por los hermanos. Yo quiero, amo a los hermanos, déjenme en paz, por favor. Esa es mi vida, mis hermanos son mi vida, los quiero mucho. No tengo ninguna otra ambición más que agradar a Dios y amar a mis hermanos. Amén. Si queremos ser reyes en el milenio, tenemos que aprender, hermano. Tú tienes que aprender. Si todavía eres orgulloso, si todavía te ofende lo que te dice otro hermano, si todavía eres, no me tientes. Porque hay algunos hermanos que se deberían de llamar así, no me tientes. Y de apellido, nada. No me tientes, nada. ¿Ah? Si tú no eres una persona que está superando en su vida cristiana, no te vayas a quejar. Porque va a llegar un día que Dios te va a juzgar. Y mira, escúchame bien. Esta semana, estudiando con los hermanos la Biblia, hablábamos de que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y yo les decía, hermanos, no vayan a creer ustedes que esa palabra es simple. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para muchos el morir no es ganancia. Para muchos el morir va a ser una pérdida bien grande. Porque se van a morir sin ser vencedores y tienen pérdida. El que puede decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque es vencedor. Pablo lo podía decir porque él era un vencedor. Él podía decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque él era un vencedor. Si tú eres un vencedor, para ti el morir es ganancia, porque de plano te graduaste. Pura ganancia. Cuando despiertes para ser juzgado, pura ganancia. Pero si tú no eres vencedor, cuando despiertes, pura pérdida. Aleluya. Mire lo que dice el versículo 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el regalo que nos va a dar Dios. Teniendo por basura. Después que uno obtiene las riquezas de Egipto y obtiene la preparación de Egipto, uno dice, esto es basura. ¿Se recuerdan que una vez les dije que nadie puede decir que lo del mundo es basura si no lo ha obtenido? A mí alguien no me puede decir que estudiar es basura. Me lo puede decir después que me presenta el título. Hermano Carrillo, soy doctor. Ahora le puedo decir que eso es basura. Ahora sí te creo que es basura porque ya eres doctor. Pero aquellos que dicen, no, ¿para qué estudiar? La Biblia dice que es basura. Es basura cuando ya lo tienes. Pablo podía decir que todas las cosas eran basura para él porque él era un hombre, era el número uno en el mundo entero en preparación cuando Dios lo llamó. No había otro hombre más preparado que Pablo en el tiempo de él, y por eso él pudo decir, todo lo que para mí era ganancia, la admiración de los hombres, todo, para mí es basura. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y miren el 27. Por la fe dejó a Egipto y no le tuvo temor al rey que estaba enojado. ¿Por qué? Porque él se sostenía viendo al invisible. No le importó lo que Faraón le hiciera. Él se sostuvo viendo al invisible. Amén. Ojalá que nosotros perseveremos y nos mantengamos firmes. Aleluya. Viendo al invisible. Regresemos al punto número 4 porque ya voy a terminar. 4. Mire lo que pasó con Moisés. Y para que usted se dé cuenta que es lo que pasó con Cristo y es lo que pasa con nosotros. Todo lo que le pasa al pueblo de Israel, le pasa a la iglesia y nos pasa a nosotros. Le pasa a Cristo y nos pasa a nosotros, siendo aceptado por los gentiles. Él fue rechazado por sus hermanos.
O sea que debido a que sus hermanos, cuando él los quiso defender, que es la primera venida de Cristo, cuando él vino la primera vez, él quiso defender a Israel, Israel lo rechazó, lo mató. Entonces Moisés, cuando él quiso defender a los hebreos que estaban siendo maltratados de los egipcios, sus hermanos lo rechazaron y él se tuvo que ir. Amén. Y se tuvo que ir, y allá donde llegó, fue recibido. Porque dice que cuando él llegó estaban las hijas de Jetro, y ¿qué pasaba? Los pastores de las ovejas las tenían amenazadas a ellas, y ellas tenían miedo y no podían sacar agua del pozo. Pero apareció Moisés, que me lo imagino un tipazo, grandote, guapo. Amén. Y dice que cuando se acercó allá al pozo, les sacó agua a todas, las defendió, y ellas, vida de mujer. O sea que allá lo defendió la mujer. Ahora viene y aquí lo reciben las mujeres otra vez. Pero noten que aquí no solo lo reciben las mujeres, aquí lo recibe el suegro y la familia de ella, los hombres. Cristo fue aceptado por las naciones. O sea que él es rechazado por Israel y se va al desierto, y con los madianitas ahí lo reciben. Cristo es recibido por las naciones. Por eso ahora mire lo que es el quinto punto. El quinto punto. Bueno, no es ese. Regresemos al cuarto punto, porque en ese cuarto punto es de que al ser aceptado por los gentiles, dice que Jetro le da a su mujer, ¿sí o no? O sea que Dios le da una esposa gentil a Moisés. Él había sido levantado para libertar al pueblo de Israel en su primer venida. No lo aceptaron, lo rechazan. Él se va para allá con Jetro, donde Jetro lo reciben. Y ahora que él vive 40 años ahí con Jetro, le dicen que se tiene que regresar. Y Jetro hasta lo bendice y le dice: regrésate, porque ahora es cuando. Y a los 40 años él regresa, y que es su segundo regreso, y ahora sí lo va a recibir Israel. Pero ya ustedes saben la historia, cómo lo va a recibir. Dice que lo van a llorar y se van a quedar asustados de que el Mesías que ellos están esperando se queda chiquito comparado con el mesianote que tienen, porque el Cristo de nosotros es el que va a regresar con ellos, y aunque se van a asustar, porque Él ya viene casado. Ya Él llega casado con nosotros, imagínense. Entonces ellos todavía se van a poner más celosos y con los ojos más cruzados, porque va a decir: y entonces ellos, ¿quiénes son? Pues es mi esposa, es la que me dio mi suegro, Jetro. Mientras ustedes me rechazaron, pues yo me tuve que ir para allá, y me dieron a ¿cómo se llamaba? La Séfora. Y la Séfora era negrita, una negrita que es tipo de una iglesia pagana, una mujer pagana. Nosotros éramos paganos y Dios nos hizo santos. Dios nos santificó para que pudiéramos recibir. Entonces nosotros los gentiles aceptamos a Cristo. Y finalmente, el punto 5, había necesidad de un Salvador. Ahora veamos, ¿por qué había necesidad de un Salvador? ¿Por qué Dios tuvo que preparar al Salvador de esta manera? Dice, la necesidad de un Salvador, y podemos ir a los versículos, Éxodo 2, 23, 24 y 25. Y con eso voy a terminar hoy. Había necesidad de un Salvador. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Solo imagínense ustedes. Todos los que venimos a Cristo, ninguno de nosotros puede venir si alguien no oró por nosotros, o si alguien no nos habló del Evangelio, o si alguien no nos toleró con todas nuestras necedades, porque nosotros somos ciegos,
somos tercos y somos necios. Sin embargo, el clamor. Muchas mamás clamaron por sus hijos y siguen clamando por sus hijos. Muchas mamás le han pedido a Dios que sus hijos se enamoren de Dios. Yo soy testigo, yo he visto cómo la mamá se preocupa al ver a sus hijos perdidos, al ver a sus hijos que no están sirviendo a Dios, se preocupan. Yo me preocupo cuando miro muchachos y muchachas que están en la iglesia, pero que su vida no está aquí, su corazón no está aquí, su corazón no está en esto. Ellos están porque su papá y su mamá están en la iglesia, pero ellos realmente están despreciando las riquezas de Dios. Después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían. Hermana, hermano, no te canses de clamar por tus hijos. Verso 24. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Acuérdate que Dios tiene pacto. Dice la Biblia que nosotros como Isaac somos de la promesa, ¿sí o no? Versículo 25. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Gracias a Dios. ¿Por qué? Dios ha preparado todo para hacernos salvadores de su pueblo. Moisés fue salvador de su pueblo. Cristo es el salvador de su pueblo. Y nosotros podemos ser usados para que Cristo fluya a través de nosotros para ser el salvador de muchos. Llegarlos a rescatar de la vida que están viviendo. Somos nosotros los que Dios quiere usar para rescatar a otros. No tengamos miedo, no tengamos pena. Hermano, hagamos el trabajo de Dios. Hemos sido investidos de poder, hemos sido llenados de sabiduría. Todo lo que sale de nuestros labios es para hablarlo con autoridad, sin miedo. Amén. Aunque ahí con miedito me dicen, amén, amén. Ya solo falta que me digan, amencito. Amén. 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 Gloria a Dios, Padre, gracias en esta noche. Tú nos muestras a través de Éxodo 2 la necesidad de vidas que impacten, de vidas que dependen de ti para producir un Salvador. No que hablar del pecado a nadie, pero de las garras del enemigo, quitándoselos al enemigo, sí podemos, Señor, si somos valientes. Porque tu palabra nos manda que hablemos el evangelio en tiempo y fuera de tiempo. Padre, gracias en esta noche, Señor. Estamos, Señor, en esta noche y reconocemos nuestra necesidad de dependencia. Reconocemos, Señor, que necesitamos depender de ti, Padre amado, para ser esos que son utilizados por ti, llevando la carga de tu iglesia, llevando la carga, Señor, para que una iglesia sea gloriosa, para que cumpla, Señor, la iglesia tu ministerio, Señor, porque hay un ministerio. Señor amado, en esta noche derrama, Señor, más y más de tu saber sobre nosotros. Bendice a nuestros jóvenes, Señor, que nuestros jóvenes se enamoren de ti, Señor, que sean cual David, que sean, Señor, cual hombres y mujeres llenos del poder del Espíritu para rescatar, Señor, esas almas que se están perdiendo, Señor. Oh, Señor Jesús, gracias en esta noche. Gracias por Señor. Gracias porque tú damos esos vencedores. Déjala brillar. Sí, Señor. La luz de Dios que brille en todo. Ponte de pie, hermano.